Buenas, ¿cómo estamos? Otra vuelta acá, estamos meditando en la palabra de Dios, tratando de llevar enseñanzas que les puedan edificar y al mismo tiempo despertar su curiosidad de investigación, porque esto de estar investigando acerca de la verdadera fe y lo que nuestros primeros cristianos creyeron y cómo cambiaron todas las cosas, es importante, ¿verdad? No seguir con atrasados, no seguir adorando falsos conceptos o falsas doctrinas, creyéndolas. Hoy en la mañana les voy a hablar sobre el primer día de la semana. El primer día de la semana hoy en día es lo que llamamos el domingo. Y es importante que entendamos el concepto del primer día de la semana en las escrituras. Entonces vamos a hablar de ese concepto del primer día de la semana. Porque la mayoría de los cristianos otorga especial significado al primer día de la semana. Y lo ha hecho por más de 17 siglos. El tiempo de Constantino cuando lo cambió, porque Constantino es el padre de la iglesia católica, porque él cambió todo. Y todo lo que estaba ahí eran griegos, estuvieron de acuerdo porque detestaban a los primeros cristianos de ascendencia judía y los que quedaron después. Para el siglo IV, el 325, las cosas comienzan a caminar diferente. Bueno, en ese día los cristianos de todo el mundo se reúnen para adorar a Dios. La mayoría se concentran en los domingos, el primer día de la semana, y hacen especial ese día. La validez de reconocer al domingo como el día especial de adoración es algo que los asistentes a la iglesia casi nunca preguntan. Nunca preguntamos. Solo asumimos que el domingo ha sido siempre el día en que los cristianos van a la iglesia. Y quizás han escuchado versos como el de Salmo 118:24, donde dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, los cuales mencionan para respaldar sus creencias. Entonces, ¿por qué habemos de preguntar sobre el tema? ¿Por qué hay preguntas? Sin embargo, tal suposición debería ser cuestionada. Existen varios factores que la ponen en duda, bastantes, ¿verdad? Eso hemos estado hablando. Vamos a comenzar este estudio como modo de investigación. De acuerdo al principio de la reforma de sola escritura, las creencias y prácticas de los cristianos deberían estar basadas solamente en la Biblia. Si el domingo es el día de adoración, entonces sería razonable esperar que la palabra de Dios nos dé una confirmación de ellos. Por siglos, la mayoría de los cristianos han sostenido que la resurrección de Cristo marcó la inauguración del domingo como el nuevo día de adoración, sustituyendo al así llamado sábado judío. Muchos también creen que los apóstoles comenzaron a usar el domingo como día de reuniones y adoración. Tan pronto como Cristo resucitó, contrario a esa creencia común, la Iglesia Apostólica continuó observando el sábado, séptimo día de la semana, aún después de la muerte y resurrección de Cristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se registra un total de 84 reuniones en sábado, en las cuales el apóstol Pablo predicó tanto al judío como al gentil. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 14, versículo 42, versículo 44, capítulo 16, versículo 13, capítulo 17, versículo 2 al 4, capítulo 18, versículo 4 y 11. En contraste, al primer día de la semana es mencionado solo en 8 versos del Nuevo Testamento, y solo uno de esos pasajes registra un servicio de adoración en ese día. Aún así, muchos piensan que esas 8 referencias proporcionan pruebas, ya sea implícitas o explícitas, de que el domingo ha sustituido al sábado como el día ordenado por Dios para descanso y adoración. Vamos a tener una referencia al primer día. Los 8 pasajes del Nuevo Testamento son examinados a continuación para determinar su relevancia al respecto. Primero, el primer día después del sábado, cuando las mujeres, las dos Marías, vinieron a la tumba de Jesús. Mateo 28:1 dice: pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y a la otra María a ver el sepulcro. Si tienen una Biblia católica, escudriñenlo. La Biblia de Jerusalén, escudriñenlo. La Biblia antiguas católicas, escudriño esos versículos. Ninguna santidad o significado religioso es agregado al domingo en este verso. Simplemente proporciona el día y la hora cuando las dos Marías visitaron la tumba. Algunos eruditos piensan que la fecha en que el libro de Mateo se escribió fue entre los años 50 y 70 después de Cristo, más o menos entre 20 y 40 años después de la crucifixión de Cristo. Sin embargo, después de todo este tiempo transcurrido, Mateo no menciona nada acerca del domingo como día de oración. Incluso cuando relata las acusaciones en contra de Jesús por transgredir las tradiciones sabáticas de los fariseos, o cuando narra los eventos de la crucifixión y resurrección. Si se hubiera pretendido que el domingo tuviera algún significado religioso, si la comunidad cristiana del primer siglo hubiera atribuido un significado religioso a ese día, resulta incongruente que Mateo no haya comentado nada al respecto. Buena evidencia. El segundo versículo. El día cuando María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé fueron a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús. Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Comenzado el primer día de la semana ya. Este registro es simplemente otra referencia al día y tiempo cuando las mujeres fueron al sepulcro. Ya llegaron domingo por la mañana a ungir el cuerpo de Jesús y hallaron que ya no estaba allí. Él ya se había levantado y dejado la tumba. Esta declaración hecha por las mujeres que visitaron el sepulcro temprano en la mañana del domingo. Que lo hallaron vacío no se le puede adjudicar significado doctrinal como día de oración. La Biblia misma no acepta la aplicación. Se cree que Marcos escribió su evangelio entre el 50 y el 65 después de Cristo, unos 20 o 35 años después de la crucifixión. Él estuvo estrechamente asociado con Pedro y Pablo, de quienes sin duda aprendió muchos de los hechos que él registra en la narración de su evangelio, y quien llegó a estar muy familiarizado con las doctrinas que ellos enseñaban. Aún así, el evangelio completo de Marcos calla respecto a cualquier significado que se le haya agregado al primer día de la semana. Tercero, el día cuando Jesús apareció a María Magdalena después de su resurrección. Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Marcos 19. Los dos manuscritos griegos más antiguos, Códice A y B, junto con muchos otros manuscritos y testigos patrísticos, no contienen Marcos 16, 9 al 20. Varias tradiciones dicen que los manuscritos antiguos más confiables omiten Marcos 16, 9 al 20. Por ejemplo, los primeros y más confiables manuscritos y otros antiguos testigos no tienen Marcos 16, del 9 al 20. Ya sea que los versos del 9 al 20 sean una porción válida o no de la Sagrada Escritura, no proporcionan evidencia para terminar la observancia del sábado y comenzar a observar el domingo. Cuarto, el día en que un número no especificado de mujeres de Galilea visitaron el sepulcro de Jesús, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24:1. La intención principal de este pasaje, como todos los registros de la resurrección, no es determinar el día ni la hora de la resurrección de Jesús, sino documentar el hecho de la resurrección, dando evidencia de la tumba vacía y la testificación de los ángeles. Las mujeres vinieron muy temprano el domingo por la mañana solo para encontrar que Jesús ya se había levantado. El Evangelio de Lucas, al igual que Mateo y Marcos, tampoco da un significado religioso al primer día de la semana. Se cree que Lucas escribió el libro de los Hechos por el año 63 después de Cristo y su Evangelio fue escrito poco antes de eso. Ambos libros aparentemente fueron escritos en 30 y 35 años después de la crucifixión. Ningún libro da otro significado al primer día de la semana que el de declarar cuándo sucedieron estas cosas. El hecho de que Lucas no menciona la suspensión de la observancia del sábado y el inicio de la observancia del domingo después de muchos años de haber estado asociado con Pablo es muy significativo. Como historiador cuidadoso, él seguramente habría documentado diligentemente el conflicto causado por tal cambio, cómo registró el conflicto causado por el asunto de la circuncisión. Quinto, versículo 5. El día en que María Magdalena visitó el sepulcro, Juan 20:1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana
siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan 21. El primer día de la semana es mencionado aquí del mismo modo en que es mencionado en Lucas 24:1, solo como parte de la narración histórica señalando el tiempo de la visita de María a la tumba. El Evangelio de Juan tampoco atribuye significado religioso a ese día. Versículo 6. El momento después de la resurrección, cuando Cristo apareció a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Juan 20:19. Vayan escribiéndolo porque es importante. Estudian diferentes textos bíblicos. Es cierto que este verso afirma que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, pero no es cierto y tampoco se dice que el propósito de su reunión era para adoración. No se dice que ellos cantaban, oraban o leían las escrituras, ni tampoco indica cuáles eran sus temas de discusión. La resurrección no es mencionada, nada se dice de terminar la observación del sábado, nada se dice de una celebración de la resurrección, nada se dice acerca de reuniones futuras de algún día y fecha. La ocasión aquí mencionada fue usada por el Señor para fortalecer la fe de los discípulos y para poner paz en sus corazones. Ni el texto ni el contexto sugieren el cambio de día para la adoración regular. Se cree que el Evangelio de Juan fue escrito por el año 90 después de Cristo, unos 50 años o más después de la crucifixión. Juan tampoco hace referencia a un cambio del sábado al domingo, ni a algún significado agregado al primer día de la semana. Si tal cambio hubiera ocurrido, es extraño que él no haya dado indicios de tal cambio. Versículo 7 dice, está Hechos 27, el día en que los discípulos se reunieron para partir el pan. El primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 27. Si la reunión que el apóstol Pablo tuvo con los discípulos en Troas se inició al comienzo del primer día de la semana, que es el anochecer del sábado, esta debió haber continuado hasta el domingo en la mañana. Este servicio de oración fue el sábado al anochecer y el domingo sería el día en que el apóstol Pablo se dedicaría a viajar, verso 13. Esto no apoya la idea de un servicio regular matutino el día domingo o cualquier otro día de la semana. Nada se dice de que si el primer día de la semana es un día sagrado. Tampoco se hace ninguna sugerencia para repetir la reunión el primer día de cada semana. Aquí existe otra probabilidad. Esta primera reunión con Pablo en Troas pudo haber sido un servicio realizado el domingo por la tarde y por la noche, alargándose aún después de la puesta del sol y la medianoche hasta el lunes en la mañana. El segundo día de la semana, en este caso, la mayor parte del servicio que tuvieron por la tarde y el partimiento del pan, versículo 11, de ninguna manera sucedieron en domingo. A menudo se piensa que el propósito de reunirse para partir el pan significa reunirse para tener un servicio de comunión. Sin embargo, el texto no revela que el partimiento del pan de parte de los discípulos tenga algo que ver con un servicio de comunión. Partir el pan era una expresión común que se refería al tiempo dedicado a compartir los alimentos, como se sugiere en Hechos 2:46. Vea también en el capítulo 27, versículo 35 del mismo libro. La Biblia no da ninguna sugerencia respecto a que cualquier día de la semana estuviera ligado con observar la comunión en la iglesia primitiva. Esto se podría haber dicho de cualquier día de la semana en que los discípulos se reunían para comer, pero eso no daría pauta para establecer la sustitución de un día de oración. El versículo 8. El día en el cual cada miembro de la iglesia de Corinto debía apartar o ahorrar dinero para los santos pobres en Jerusalén, la ofrenda a los santos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando ya llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16:2. Ninguna reunión es sugerida aquí. En lugar de eso, Pablo dice, cuando cada uno de nosotros ponga aparte algo. Ninguna oración, ningún canto y ninguna predicación se ha aquí mencionado. Y nada se dice acerca de que la gente debía estar reunido en un servicio para cumplir esas instrucciones de Pablo. Cuando él dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, con toda seguridad no sugiere establecer un patrón de actividad durante algún tiempo de reunión. La exhortación de Pablo es individual, cada uno de vosotros, o literalmente en griego, cada uno de vosotros mismos.
Él pidió que ellos apartaran algo como contribución para los santos destituidos de Jerusalén. Lo más natural para cada individuo fue obedecer esto en sus propias casas. La interpretación natural de las instrucciones de Pablo es como sigue. Él llegaría, las ofrendas debían ser recolectadas en forma individual antes de su llegada y las instrucciones iban a terminar cuando las ofrendas fueran llevadas a Jerusalén. Concluir que este verso prueba que el domingo estaba siendo regularmente reconocida como día normal de adoración complementando por la recolección de ofrendas es asumir mucho más de lo que el verso está diciendo. El día del Señor. La expresión Día del Señor se encuentra solo una vez en Apocalipsis 1:10. En tal ocasión es usada sin tener relación con determinado día de la semana. Juan escribió, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Comúnmente es reconocido que este término señala que hay un día específico que le pertenece al Señor. Pero, ¿cuál día? Durante siglos el domingo ha sido popularmente identificado como el Día del Señor. Según la Enciclopedia Británica, el primer escritor que menciona el nombre domingo como aplicado al Día del Señor es Justino Martí. Esta designación del primer día de la semana, que es de origen pagano, había venido a ser de uso general en el mundo romano poco antes de que Justino escribiera. Justino Mártir lo escribió alrededor del año 150 después de Cristo y desde ese día ha sido determinado como una conclusión definitiva entre muchos cristianos que el domingo es el día del Señor. Esta introducción del concepto de que el domingo es el día del Señor es un concepto extrabíblico, sin ningún apoyo en la Escritura. No se debe asumir que porque ciertos hombres que vivieron de 100 a 300 años después de Juan, usando Día del Señor como un sinónimo para el domingo, que también Juan debió haberlo escrito con el mismo propósito. Como el apóstol Juan definió el Día del Señor en su propio escrito, y como él incidentalmente usó el término sin amplificación, no debe ser citado como una prueba textual para convertir un día en santo cuando no se le ha identificado de esa manera. Si en realidad Juan tenía en mente un día semanal cuando usó la frase Día del Señor, sería más lógico asumir que se refería al sábado, séptimo día de la semana, ya que la Biblia no identifica de esa manera otro día. El Señor dijo por medio de Isaías, si retrajeres del día de reposo tus pies, de hacer tu voluntad en mis días santos, capítulo 58 de 13 de Isaías, y Marcos registra que Jesús dijo, por tanto, el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo, Marcos 2:28. Otro punto de vista favorable sugiere que Juan no tenía en mente un día semanal específico. En lugar de eso, Apocalipsis 1:10 se refiere a una transportación espiritual de Juan al último día del Señor. Por lo tanto, el término Día del Señor es una expresión escatológica paralela al Día del Señor, allá en textos tales como 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, 2 Corintios capítulo 1, versículo 14, 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 Tesalonicenses 2:2. Aunque Juan no usa la frase griega usual del Nuevo Testamento para Día del Señor, eso en sí no quita la posibilidad de que la frase Día del Señor sea entendida en un sentido escatológico. Así como el día arroja luz sobre las cosas que han estado en tinieblas, la palabra día a menudo es asociada con el juicio que vendrá sobre las circunstancias. En 1 Corintios 4:3, el día del hombre, o sea, el juicio de los hombres, denota meros juicios humanos sobre cuestiones del hombre. Es traducido del adjetivo griego antropinos, humanos. Un juicio ejercido en el periodo presente de rebelión humana contra Dios, por lo cual el día del Señor, Apocalipsis 1:10, donde usa de un modo similar el adjetivo kiriaco, es usado. Es el día de su manifestación en juicio al mundo. En conclusión, debería tenerse cuidado para no audicar otro significado sobre Apocalipsis 1:10, del que se le quiso poner. La frase incidental e indefinida de Juan refiriéndose al día del Señor no es base para manipular tan fácilmente y tan fuerte la enseñanza teológica sobre el domingo. Si algún significado teológico podría otorgarse al primer día de la semana en las Escrituras, sería el que cumple una fecha importante en los festivales del calendario hebreo. Los eventos centrales del Evangelio sobre la muerte y resurrección de Jesús coincide providencialmente con las fiestas israelitas de primavera, Pascua, panes sin levadura y las ofrendas de las gavillas, primicia, Levítico 23, versículos 4 al 12. Los evangelios no reportan la muerte de Jesús y su sepultura en la fecha de las Pascuas y los panes sin levadura.
Marcos 14:1. Y lo mismo es con las apariciones después de su resurrección en el primer día de la semana. En griego, temía ton sabatón, que literalmente significa el primer día de sábado, y que está correlacionado con comencé públicamente las primeras cosechas de las espigas, el día después del sábado semanal de la fiesta solemne, Levítico 23, 10 y 11. Después de ese evento se encuentra 50 días para el inicio del Pentecostés, Levítico 23, 15, 16, Hechos 2:1. Cuando los seguidores de Jesús estaban visitando su tumba al final del sábado y en la madrugada del domingo, Mateo 28:1, Marcos 16:1, 2, no muy lejano del lugar, los sacerdotes del templo estaban siguiendo con el ritual de las primicias. Primero recogían la gavilla al final del sábado y después las traían al templo para seguir con el segundo paso, mecerlas públicamente como ofrenda a Dios el día después del sábado. El apóstol Pablo usó esta imagen del mecimiento de la gavilla para ilustrar algo. Jesús murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Pablo escribió en 1 Corintios 15 como primicia de los que durmieron, versículo 20. Estas primicias de los muertos anticipan la total cosecha de la resurrección que vendrá. Cristo es la primicia después de lo que le pertenecen cuando Él venga. 15:1 al 4, versículos del 20 al 23. Por lo tanto, el primer día de la semana tiene un papel en la historia del Evangelio. La frase en griego temía tan sabatón es un recordatorio de la relación del primer día de la semana con el sábado semanal, el único día de la semana bíblica con un nombre propio. En vista del calendario del templo de Israel, este primer día después de la Pascua, crucifixión, fue cuando Jesús apareció a los discípulos como Señor resucitado, cumpliendo así para Dios el ritual sacerdotal del nacimiento de las primicias de la cosecha del año. Esto, a pesar de ser tan importante en términos de tipología levítica, no dice nada acerca de un supuesto cambio en la santidad del sábado semanal que cambiará del séptimo a cualquier otro día. Tal como hemos visto, solo hay un total de 3 domingos mencionados en el Nuevo Testamento. Las 6 referencias al domingo en los evangelios se refieren al mismo día, el día en que las mujeres encontraron la tumba vacía y que Jesús apareció a los discípulos. El segundo sábado nos habla de la reunión de despedida que tuvo el apóstol Pablo con los discípulos en Troas, Hechos 27. Y el tercer domingo se refiere al día cuando los creyentes de Corinto contribuyeron económicamente para los pobres de Jerusalén. Después de haber estudiado estos textos, encontramos que ninguno de ellos nos otorga autoridad bíblica de que el domingo haya sustituido el día sábado como día de descanso y adoración. Generalmente el tiempo de la referencia en todos los 8 pasajes del primer día no tiene un significado teológico explícito o otro que el indicarnos cuándo sucedieron ciertos eventos. Sin embargo, las referencias en los evangelios sugieren el cumplimiento del festival anual israelita del mecimiento de las primicias de las gavillas, quedando establecido en forma única entre la fiesta de la Pascua y el Pentecostés. El proceso por el cual el domingo vino a ser el día acostumbrado para las reuniones de oración pone en evidencia cómo adjudicamos a las escrituras significados que no tienen ninguna evidencia. Este proceso coloca más importancia a suposiciones que a las declaraciones bíblicas de la voluntad de Dios. El asunto crucial y básico aquí es la base válida de la autoridad espiritual. ¿Es la Biblia nuestra única autoridad para la práctica de la fe o se nos permite suplementar y suplantar las enseñanzas de las escrituras con tradiciones extrabíblicas? ¿Solo la escritura o solo la Biblia? Fue aceptado por los cristianos de la Reforma como la regla final para la fe y práctica. La norma de solo la Biblia nos reta a volvernos al séptimo día, sábado, no a sustituirlo por el domingo en lugar del día de la semana que Dios bendijo y santificó. Bueno, espero que este estudio le haga resultar bendición y también conocimiento y se profundice más. Haga su investigación. Bueno, otro día, que Dios me lo guarde y los bendiga. Su hogar, sus hijos, su familia, su economía, que lo mantenga en salud.